Bueno, entonces voy a ir mirando paso a paso a ver si les va quedando bien. Entonces empezamos derivada. Y ojo, ¿qué es lo importante? El 3/5 es un fraccionario que está multiplicando sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, en lugar de 1 sobre la base, lo que tengo es un 3, ¿sí? En el denominador, lo que tengo es un 5, que va a multiplicar a la base del logaritmo. Es decir, que mi base es 3x al cuadrado menos 3. Ahí lo único que hicimos fue su derivada externa, ¿sí? Cuando decimos 1 sobre la base, pues nos damos cuenta que esto ya es un fraccionario, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que en lugar de 1 es un 3, y en el denominador no queda solita la base, sino queda multiplicada por 5. Por la derivada interna, que no cambie, que sería nuestro 6x. De tal forma que si multiplicamos los fraccionarios, pues nos quedaría 18x dividido 5 de 3x al cuadrado menos 3. Profe, una pregunta. Dime. Ahí no aplicamos la propiedad que nos dijiste, la última, la del tercero, donde el que está multiplicando pasa a ser el exponente. ¿Perdón? ¿Qué me estás preguntando? Que si no aplicamos la tercera propiedad que nos acabaste de decir. Si la quieres aplicar, sí. Entonces viene la parte importante. ¿Cuándo aplico una propiedad y cuándo no? Sucede que estás derivando, ¿sí? Y tú tienes orden de las propiedades. Entonces, ¿cuál es el orden? Entonces, tú empiezas suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmo. Entonces, esas son las propiedades. Si tú ya tienes una multiplicación, no tiene por qué afectarte la derivada. Si lo que quieres es pasar y saltarte de una vez a una potenciación, lo puedes hacer perfectamente. Las propiedades están hechas para reducir el proceso. Aquí en este caso, la propiedad no te está pidiendo, o sea, no te impide que puedas derivar. Pero si tú lo que quieres es pasar de multiplicación a potenciación, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Te lo voy a poner aquí. O sea, si tú lo que quieres hacer es 3x al cuadrado menos 3, todo elevado a la 3/5. Es válido, vas a poder derivar. Entonces, mira, ¿cómo quedaría esa derivada? 1 sobre la base. Entonces te quedaría el mismo 3 medios menos 3 a la 3/5. No cambia. Por la derivada de la base, pero esa derivada de la base se convierte en una regla de la cadena. Es decir, que te quedaría 3/5 del 3x al cuadrado menos 3 y al 3/5 tienes que restarle 1. Significa que si al 3/5 le restas 1, recuerda lo que explicábamos en nuestra clase anterior, te quedaría 3 menos 5, es decir, que me quedaría menos 2/5 por la derivada interna. Entonces, ¿cuál es tu derivada interna? 6x. ¿Sí? Ahora, ¿qué explicamos? Que no dejamos exponentes negativos. Entonces significa que tú tienes tu 1 sobre 3x al cuadrado menos 3 a la 3/5 por un 3/5 por, entonces puedes dejar 1 sobre 3x al cuadrado menos 3 a la 2/5 positivo, ¿sí o no? Por 6x. Todo se está multiplicando, tanto en el numerador como en el denominador. Y recuerda que tienes bases iguales, se suman los exponentes. Entonces tú tienes un 3x al cuadrado menos 3 a la 3/5 y tienes el mismo 3x al cuadrado menos 3, pero elevado a la 2/5. Significa que tú tienes bases iguales, se suman los exponentes. Lo voy a poner acá para que veas más o menos. Entonces, los exponentes tienen el mismo denominador. Recuerda cuando hacemos suma de fraccionarios y es el mismo denominador. Es decir, que tienes 3/5 más 2/5, ¿sí? Recuerda que eso es una suma homogénea. Cuando un fraccionario tiene el mismo denominador, sea una suma o sea una resta, se deja el mismo denominador y se suman los numeradores o se restan los numeradores. Entonces tú tendrías 3 más 2, 5. 5 sobre 5 te da 1, ¿verdad? Significa que si tú haces todo el proceso, voy a borrar acá un segundito, si tú haces todo el proceso, te queda 3 por 6, 18x. En el denominador, el 5. Todo ese término, bases iguales se suman los exponentes, te quedó la misma base, 3x al cuadrado menos 3, pero elevado a la 1. Mira, esto es igual a esto que acabamos de hacer aquí.
¿Te demoraste más? Claro que te demoraste más, porque tú estás pasando de una multiplicación a una potenciación. Entonces, lo que ustedes deben tener precaución es, las propiedades se hicieron para simplificar. No hay nada más simplificado que una multiplicación. Si tú comparas la multiplicación con una potencia, pues lo que tú estás diciendo es que la propiedad más sencilla es la multiplicación, ¿sí? Más no quiere decir que no tenga solución, ¿sí? Entonces, tú puedes haber utilizado la tercera propiedad de los logaritmos y eso lo vas a poder derivar. Pero mira todo lo que te ahorras haciendo una derivada sencilla del mismo logaritmo, sabiendo que el 3/5 lo único que está haciendo es multiplicándose. ¿Mm? Entonces, para efectos de las propiedades, muy bien que lo hayas visto de una vez desde el principio, que hayas recordado la propiedad de una vez, porque cuando empecemos nuestro tema de integrales, a veces una integral no tiene solución si no aplicamos la propiedad. Bueno, pero para efectos de derivadas, recuerda que la derivada es aplicar las reglas y los procedimientos. Entonces, ahí es cuando tú dices, pues si paso de una multiplicación a una potencia, pues el proceso lo que va a hacer es que te va a tocar simplificar un poquito más. Pero fíjate que llegamos al mismo resultado. ¿Sí es un poco claro lo que me estás preguntando? Sí, profe, gracias. Listo, muy bien. Entonces, para que lo tengas allí presente. Y pues para que tus compañeros también lo tengan allí. Bien. Entonces, ¿para todos es claro cómo llegamos a nuestra respuesta de la derivada? Algunos podrían escribirlo como 18/5 multiplicado por x dividido entre 3x al cuadrado menos 3. Recuerden que eso es completamente válido, ¿no? Porque pues la multiplicación es horizontal. Entonces da lo mismo decir 18/5 por el fraccionario que 18x dividido 5 por 3x al cuadrado menos 3, ¿no? Entonces recuerden que me lo pueden dejar expresado de cualquiera de las dos formas y pues eso nos va a representar. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, el denominador no se opera. No. No, Recuerden que digamos 5 por 3x cuando al ustedes cuadrado. están haciendo operaciones, recuerden que yo no tengo el valor de x. Significa que lo va a tener que reemplazar en algún momento. La idea de factorizar, dejar indicada la multiplicación del 5, es una respuesta reducida. Si tú lo que haces es multiplicar, no es una respuesta reducida, ¿sí? Porque tú lo que me dices es que en ese orden de ideas te quedaría 18x al cuadrado menos 18. Entonces estás aumentando el denominador, ¿sí? Le estás agregando un nuevo 18. Cuando ustedes operan, o sea, cuando ustedes hacen operación, la idea es que eso sirva para simplificar o cancelar algún término. Por más de que tú multipliques ese 5, no puedes eliminar nada, ni sumar nada, ni restar nada. Entonces, siempre el factor común, ahí es como si estuvieras dejando 5 factor común, ¿sí? Si lo operas, ya no hay factor. ¿Sí es más o menos claro? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que al comienzo de la operación hay una multiplicación, ¿cierto? Entonces ahí no se Sí. aplicaría, es que estaba haciendo ejercicios y habían algunos ejercicios en que mezclaban la ley del producto más la regla de la cadena. Entonces Bueno, no te sé cuándo respondo. pasa eso y cuándo pasa, cuándo no. Te respondo, ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Una regla del producto es cuando las bases son distintas. 3/5 no es una base, 3/5 es un número que está multiplicando. Entonces, mira lo siguiente. Si yo te digo 3x, ¿tú te vas a poner a hacer una regla del producto en eso? Tú dices, no, ahí no hay regla del producto. La derivada de 3x es 3. Si yo te digo 3x al cuadrado, ¿te vas a poner a hacer regla del producto? No. ¿Sí? El hecho de que el 3 esté multiplicando al x al cuadrado no me dice que es una regla del producto. Me dice que es un coeficiente, es decir, que es un número que multiplica, nada más. Entonces fíjate que este número que multiplica nunca te afecta, porque tú lo que dices es dejo el 3 ahí quietico, el 2 es el que pasa a multiplicar y le resto. Que ya luego tú dices que la operación entre los términos, digamos en el caso de la multiplicación, puedes multiplicar todo, entonces es cuando tú dices que da 6x, ¿verdad? Entonces mira lo que tú me estás preguntando. Si yo lo que tengo es 3/5 de x, eso no es una regla del producto, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, si yo lo que tengo es un 3 de logaritmo,
de lo que sea, no es una regla del producto. 3/5 es el coeficiente, es el número que está multiplicando. Significa que yo puedo derivar el logaritmo de hacer lo que sea y al final saber que eso sigue multiplicado por un número que es 3/5. ¿Cuándo es una regla del producto? Pues ejemplo, si yo tuviera 3/5 de x por el logaritmo. El 3/5 ya no es un solo numerito multiplicando. El 3/5 tiene una variable. Entonces, el hecho de que yo tenga una base x y tenga una base en términos de logaritmos son dos bases diferentes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es una regla del producto? Cuando la multiplicación sean bases distintas. Entonces, ejemplo, que tú tengas un x al cuadrado por x más 3. Fíjate que esta base es diferente a esta base. Ahí podrías aplicar una regla del producto, ¿sí? Cuando se amerite. Entonces, tener valores numéricos multiplicando, como el caso que acabamos de explicar, eso no aplica para una regla del producto. ¿Sí es más claro? Sí, señora, claro. Listo, gracias, Listo. profe. Perfecto. Bueno, entonces esos son nuestros logaritmos. ¿Qué nos estás mostrando allí, Nicolás? ¿Qué quieres que miremos? Veo un y igual a 5 a la menos 1 sobre x. Sí, señora, lo que pasa es que estaba tratando de resolver ese ejercicio, pero al final me dio un logaritmo natural, pero no sé si me quedó bien, entonces no sé si lo podemos hacer Listo. para... Sucede que en el ejercicio que nos está preguntando Nicolás, nos plantea una función que es 5 a la menos 1 sobre x. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es que la regla general es x a la n, ¿verdad? Este ejercicio no cumple la regla general, porque la base no es una variable, es un número, y el exponente no es un número, es una variable, ¿sí? Entonces, aquí es cuando aplicamos la regla, ¿sí? Cuando yo tengo una función igual a la x. Entonces, ¿qué nos dice la derivada de a la x? Entonces, se asemeja a las propiedades de los logaritmos. Si yo lo que quiero derivar es la variable, la única forma de derivar esa variable es que no esté en el exponente, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir es que es una regla de la cadena, de igual forma. Y esta regla de la cadena se compone la derivada externa, es el mismo término, parecido a lo que hacíamos con el Euler, ¿sí? Ya no cambia en nada, es el mismo término. Y la derivada interna tengo que aplicarle logaritmo para poder despejar el x. Les aplico logaritmo natural a la base y derivo. Entonces, me explico. Si mi función es a la x, la derivada es el mismo a la x, que esa sería nuestra derivada externa, tengo que aplicarle logaritmo natural a la base. ¿Quién es la base? A. Y eso lo multiplico por la derivada de x. Y eso es lo que nosotros llamamos derivada interna. Entonces, revisemos cómo quedaría. La derivada sería el mismo a la x por logaritmo natural de a, y la derivada de x, pues es 1, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos este comportamiento, es el mismo a la x por logaritmo natural de a. Esa es la regla.
Veamos con el ejercicio que nos propone su compañero. Entonces, si me dice función 5 a la menos 1 sobre x. Entonces, lo primero que debo hacer es que queda el mismo término, o sea, queda el mismo menos 5 a la menos 1 sobre x, queda igualito, no cambia. Necesito, ¿sí?, despejar ese exponente que tengo allí. Entonces, la única forma de despejarlo es aplicar el logaritmo, ¿no? Entonces, yo digo, logaritmo natural de 5 por menos 1 sobre x. Y este menos 1 sobre x lo tengo que derivar, ¿no? Entonces, revísenlo ahí. Mismo término, derivada externa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este pedacito aquí es solo mi derivada externa. Y el otro espacio que tenemos acá es lo que es mi derivada interna. Pero ahí no he acabado. Ahí lo único que hice fue... bueno, se los voy a colocar como... Todavía no la derivada, sino despejar el exponente. Es decir, ahí lo único que hicimos fue aplicar logaritmo, ¿sí?, a la base para que ya no tuviésemos el menos 1 sobre x como exponente, sino que quedara abajo multiplicándose. Pero fíjense que no lo hemos derivado todavía, ¿sí? Entonces, nos quedaría 5 a la menos 1 sobre x por logaritmo natural de 5 y derivamos el menos 1 sobre x. ¿Cómo nos queda la derivada de menos 1 sobre x? No se van a poner a hacer regla del cociente, porque recuerden que el 1 es un coeficiente, ¿no? Entonces yo lo puedo escribir menos 1, x a la menos 1, ¿verdad? Es decir, el x que está en el denominador lo puedo dejar en el numerador, pero con exponente negativo. Y si derivo, pues me queda menos 1 por menos 1, pues me quedaría positivo. 1 por 1, 1. Menos por menos, más. Y al exponente le resto 1. Entonces me quedaría menos 1, pues me queda menos 2. Y volvemos a lo mismo. No lo queremos dejar con exponente negativo. Significa que miro, ¿cuál es el numerito que está acompañando a x? Pues el 1 invisible que nosotros llamamos, ¿verdad? Significa que yo lo puedo escribir como 1 sobre x al cuadrado. El x a la menos 2 que estaba en el numerador con exponente negativo, lo puedo dejar en el denominador con exponente positivo. Significa que mi respuesta aquí me queda 1 sobre x al cuadrado. Y como todo se está multiplicando, pues lo que puedo hacer es organizar de tal forma que me queda logaritmo natural de 5 sobre x al cuadrado y el 5 a la menos 1 sobre x lo puedo dejar positivo. Significa que lo puedo dejar 5 a la 1 sobre x. Aquí esto es algo que yo siempre les digo. En la vida, todo entra por los ojos, ¿no es cierto? Un almuerzo así bien rico, algo que usted se quiera comprar, algo que usted se quiera antojar, que usted ve una chica linda, que usted ve un chico guapo, todo entra por los ojos. En la matemática es igual. No va a dejar eso con exponentes negativos, que eso se ve feo. Nadie le gusta ver eso así. Nadie le gusta ver todos los términos multiplicándose ahí regados, ¿no? Nos gusta verlo bonito, presentable, elegante. Igual. ¿Preguntas hasta aquí de cómo llegamos a nuestra respuesta? Nicolás, no sé si te queda claro lo que nos estabas preguntando. Sí, Profe, profe, yo muy tengo claro. una duda. Dime, señora. Profe, ahí cuando despejaste el exponente, o sea, ahí me perdí. Ok. Cuando tú tengas una función, te la voy a poner como 5 a la x, ¿sí? Tu derivada siempre va a ser el mismo término que no tiene pierde. Pero para poder derivar el x no lo puedes derivar allá arriba, ¿sí? Es decir, yo no puedo derivarlo por arte de magia. Derivada de x da 1 y ya acabé. No.
Para poderlo derivar, necesito que quede abajo, por decirlo de otra forma. Entonces, la única forma para que ese x ya no esté como exponente es que tú utilices los logaritmos, ¿verdad? Entonces, tú lo que dices es, aplico el logaritmo natural de 5 y por el simple hecho de aplicarlo, la x ya no queda arriba, sino que queda abajo. ¿Sí? Recuerda la tercera propiedad. Pero esa x tú la bajaste, más no la has derivado. ¿Sí? Entonces, tú lo único que hiciste en este pedacito fue aplicar logaritmo para que te permitiera bajar la x y para que la pudieras derivar. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. Aplicaste el logaritmo, míralo acá, apliqué el logaritmo y bajé el 1 sobre x, pero no lo he derivado todavía, por eso le puse la comita arriba, para que recuerden que hace falta derivarlo. Eso fue lo que hicimos ahí para despejar el exponente. Pero como tengo es que derivar eso que te dejé ahí señalado con la comita, pues eso fue lo que derivamos. Eso fue lo que dejamos como menos x a la menos 1. Que nuestra derivada nos daría 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí es más claro lo que me pregunto? Sí, sí, profe, gracias. Listo, muy bien. ¿Otra pregunta? Revisen ahí paso a paso. Por si tienen alguna duda, de lo que sea no importa, yo me devuelvo. Recuerden que hoy es repaso. ¿Sí? ¿Para todos claro la pregunta que nos hizo su compañero? Bueno, no veo que alguien me diga otra cosa, entonces seguimos. Bueno, entonces ahí Nicolás nos hizo recordar otra de las propiedades de derivadas para que ustedes la tengan ahí presente. Y es cuando el exponente no es un número, ¿listo? Pues para que sepan cuándo la podemos aplicar. Ya habíamos visto el logaritmo natural, veamos la derivada del logaritmo en base 10, que es diferente. Hoy fue el día, no me van a dejar trabajar. Derivada del logaritmo. Permítanme un segundo, chicos. Regálenme 2 chicos, que tengo que bajar, que me llegó una cosa, no me demoro nada. Si quieres de pronto, Nicolás, me ayudas compartiendo de nuevo la imagen de los Euler para que puedan ir revisando uno. Se me ocurre mientras subo rápidamente y continuamos. Gracias, chicos, qué pena.
cero. Listo, chicos. Qué pena con ustedes. Entonces, ¿revisaron alguno? Antes de que yo siga con acá con el derivado de logaritmo en base, por si tienen dudas en algo de lo que aplicaron. No, profe, pues lo que vemos es que para sacar la derivada del Euler con exponente, pues se coloca la base normal y se multiplica por la derivada del exponente, ¿sí? Gracias, Nicolás, ahí por compartir el espacio para tus compañeros. Efectivamente, lo que dice su compañero es cierto. Digamos, toda derivada de Euler es el mismo Euler multiplicado por la derivada que tenga en su exponente, sin importar qué exponente sea, ¿sí? Sea fraccionario, sea exponencial, sea negativo, positivo, siempre va a dar el mismo escenario. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con derivadas de logaritmos en base. Entonces, para que lo tengamos allí presente, esas derivadas, lo que nosotros vamos a encontrar es, si me dan una función de logaritmo de x. Entonces, lo primero que ustedes deben recordar ahí es que hay una base inédita que es 10, ¿sí? De tal forma que lo que nosotros vamos a decir es, derivada externa solo va a cambiar una cosita. Entonces, es el mismo 1 dividido la base, igual no cambia eso. Lo que sucede es que a esa base la vamos a multiplicar por el logaritmo natural de la base. Ya lo explicamos para que quede mucho más claro. Y la derivada externa sigue siendo la derivada de la base, sin ningún problema. Bien, entonces, nuestra derivada quedaría 1 sobre la base, que es x. ¿Qué es lo que es diferente o qué es lo que cambia? Que ese x lo vamos a multiplicar por el logaritmo natural de la base inédita. ¿Qué significa nuestra base inédita? Que no está escrita. Digamos, en el caso de log, cuando no está escrita sabemos que es 10. Entonces decimos logaritmo natural de 10. Por la derivada de la base, entonces la derivada de x me sigue dando 1. Entonces fíjense la diferencia que tiene un logaritmo natural con un logaritmo en base 10, ¿sí? Entonces el logaritmo natural es solo 1 sobre la base y pare de contar. El log es 1 sobre la base, pero a esa base le multiplican logaritmo natural de la base inédita. ¿Listo? Entonces voy a ponerles otro ejemplo acá. Si yo les digo función de logaritmo en base 3 de x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden encontrar ahí en ese primer escenario? Entonces, derivada nos quedaría 1 sobre la base que es x al cuadrado. Pero a esa base le vamos a multiplicar el logaritmo natural de 3. Y esto que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos la derivada externa. ¿Sí? Señor. Señor. Pensé que me necesitaban otra vez.
Entonces acá tenemos nuestra derivada externa. Y si multiplicamos por la derivada interna, pues la derivada de la base sería 2x. Y ya finalmente podemos operar. Y nos quedaría nuestro 2x entre logaritmo natural de 3 por x al cuadrado. Recuerden que ese logaritmo natural de 3 es un número, ¿no? Entonces, si nosotros organizamos, por lo general ustedes no colocan x3, sino ustedes colocan 3x, ¿no? Recuerden que nosotros vamos coeficiente, variable, y va aumentando dependiendo de los exponentes. Aunque el orden de los factores, ustedes ya saben que no altera el producto. Revisen si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. Listo. Esos son los logaritmos en base 10 y en esto es lo único que se diferencian de los logaritmos naturales. ¿Listo? Entonces ya finalizamos con logaritmos. Entonces vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas. Se los voy a colocar aquí en otra página para que quede organizado. Ay, profe, qué pena, es que estaba copiando. Ah, no te preocupes, ya. Vale. Entonces, esperemos ahí un segundito. Me avisas cuando ya, por favor, para yo pasar a un siguiente escenario donde no quede todo en un solo texto, sino que lo pasamos a otra hoja de cálculo. Profe, yo tengo una pregunta. Ahí Sí. no se podría, digamos, simplificar la X, pues como está multiplicando. Ah, sí, ahí la puedes simplificar sin ningún problema, sí, señorita. Ahí podemos simplificar. De tal forma que te quede tu derivada de 2 entre el logaritmo natural de 3x. Ah, vale, profe, gracias. Bueno, Listo, profe, ya. Gracias. perfecto. Listo. Entonces pasemos entonces ahora a funciones trigonométricas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con el tema de las funciones trigonométricas? Para poder llegar a las derivadas y nuestro objetivo del curso, que son las integrales, las funciones trigonométricas pasa como las propiedades que hablábamos hace un segundo. Suma, resta, multiplicación, división, potencia. Pero en el caso de las funciones trigonométricas hablamos de identidades básicas, identidades pitagóricas, identidades de ángulo doble, derivadas e integrales. ¿Sí? Esa es como la secuencia. Entonces la idea es pues volvernos a acostumbrar a ellas. A veces digamos el tema es que no nos acostumbramos, no las repasamos, ¿sí? Pero es lo mismo como si estuviésemos trabajando cualquier otro término, ya sea exponencial, logaritmo. La idea es conocerlas y aplicar las mismas reglas de derivación que hemos estado trabajando. Entonces vamos a empezar con esa secuencia. Empezamos con identidades básicas. ¿Listo?
Entonces decimos hay una identidad básica. Todas las identidades básicas son en fraccionarios, como para que ustedes se vayan orientando, ¿sí? Entonces decimos seno del ángulo es 1 sobre cosecante del ángulo. Coseno del ángulo es 1 sobre secante del ángulo. Tangente del ángulo es seno sobre coseno. Y las empezamos a combinar. ¿Qué es combinar? Que tenemos cotangente del ángulo, es la inversa, es decir, coseno sobre seno. Luego pasamos a secante del ángulo. Entonces quiero que se fijen ahí en algo. Cuando vimos coseno, fíjense que es 1 sobre secante. Significa que secante es 1 sobre coseno, el inverso. ¿Sí? 1 sobre coseno. Y lo mismo sucede con cosecante. Entonces, si vamos a mirar cosecante del ángulo, es su inverso, que sería 1 sobre seno del ángulo. Y esas son las 6 identidades básicas. No es más. ¿Listo? Que son comunes cuando uno, digamos, está tratando de irlas reconociendo, son siempre fraccionarios. Las identidades básicas nos dan un fraccionario. Luego pasamos a lo que denominamos identidades pitagóricas. Entonces, como su nombre lo dice, es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Significa que es cuando nosotros vamos a encontrar que las trigonométricas tienen potencia elevada al cuadrado, porque sabemos que el teorema de Pitágoras son los catetos elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, la primera la entendemos como la unidad igual a seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Entonces, fíjense que por eso lo llamamos pitagóricas. Haz de cuenta que uno es su hipotenusa y la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿qué tienen las identidades pitagóricas, chicos? Que podemos despejar la información que necesitemos. Es decir, que si yo necesitara la identidad de seno al cuadrado, pues me quedaría 1 menos coseno al cuadrado. Que el coseno que está sumando lo pasaríamos a restar, ¿no es cierto? Y lo mismo si quisiéramos despejar a qué equivale coseno al cuadrado. Entonces, ¿a qué equivale coseno al cuadrado por identidad pitagórica? A 1 menos seno al cuadrado. Entonces, con una sola, que ustedes recuerden, pues pueden despejar la que necesiten, ¿sí? La segunda que trabajamos es 1 más tangente al cuadrado del ángulo, y eso es igual a secante al cuadrado del ángulo. Esa es la segunda propiedad pitagórica. Y lo mismo que les acabo de mencionar, si necesitamos despejar algo, pues lo podemos despejar. Significa que usted quiera despejar tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado, pues va a ser igual a secante al cuadrado menos 1, ¿verdad? El 1 que está sumando, pues lo pasamos a restar. Y si quisiera la igualdad, es decir, tendría 1 igual a secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Y por último, la tercera identidad pitagórica es la pareja ordenada 1 más cotangente al cuadrado va a ser igual a cosecante al cuadrado. Y lo mismo que hemos hecho, despejamos la información que necesitemos, es decir, que si tengo cotangente al cuadrado, es lo mismo que cosecante al cuadrado menos 1. Y si quiero la igualdad, pues es 1 igual a cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. Y esas son las 3 propiedades pitagóricas que se convierten en un total de 9, despejando lo que se necesite. ¿Para qué nos sirven también las pitagóricas, chicos? Para recordar las parejas ordenadas. Me explico. Que en un ejercicio, si necesito más de una función trigonométrica, por lo menos 2, sean las parejas ordenadas, es decir, seno-coseno,
tangente secante o cotangente cosecante. Entonces me ayuda como a organizarme si necesito cambiar alguna información relevante en algún ejercicio. Luego de las pitagóricas tenemos las identidades de ángulo doble. Entonces, ¿en qué consisten esas identidades de ángulo doble? Por lo general son para seno y coseno, ¿sí? No se usan para más. Pero entonces, ¿cuáles son? Tenemos seno de 2 veces el ángulo. Entonces, fíjense que en las identidades básicas siempre es teta solito, un solo ángulo. En las pitagóricas, un solo ángulo. Ángulo doble, pues significa que el ángulo ya no es solo uno, sino sería 2. Entonces, seno de 2 veces el ángulo, su identidad es 2 veces por seno de un solo ángulo por coseno de un solo ángulo. Entonces, esa es la utilidad, muchachos, ¿sí? Que yo puedo tener una trigonométrica con 2 ángulos y la puedo convertir en trigonométricas de un solo ángulo. ¿Bien? Lo mismo sucede con coseno. La identidad de coseno de 2 veces el ángulo es coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Y también contamos con unas que son coseno al cuadrado del ángulo, que es 1/2 de 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Entonces fíjense que tenemos viceversa. Coseno al cuadrado de un solo ángulo, la identidad la puedo convertir también en 2 ángulos. Fíjense que el coseno quedó con 2 teta, con 2 ángulos. Y lo mismo sucede con seno al cuadrado del ángulo. Su identidad es la misma, solo que el signo es negativo. Es decir, 1 menos coseno de 2 teta. Esas son las primeras que necesitamos ir recordando. Poco a poco nos vamos a ir aumentando estas tablitas. Por ahora son las que necesitamos recordar. Esas son básicas, pitagóricas y de ángulo doble. Y ahora pasamos a las derivadas. Bueno, las derivadas hay de 2 tipos, chicos. ¿Sí? Es decir, tenemos derivadas que denominamos como inmediatas. Y tenemos derivadas no inmediatas. Entonces, las derivadas inmediatas son las que vamos a ver a continuación, son 6. Así como hemos visto 6 identidades básicas, vimos cada una con respecto a qué se asemeja con la pitagórica, y algunas que son de ángulo doble, vamos a ver las 6 derivadas inmediatas. ¿Bueno? Bien. Entonces, en esas 6 derivadas inmediatas, permítame un segundito, chicos. Entonces, nuestras 6 derivadas inmediatas son seno del ángulo, voy a dar otro colorcito. Seno del ángulo, ¿cómo funciona? Se las pongo para que no la confunda.
Y se los voy a poner como x. Entonces, función seno de x. La derivada de seno es coseno positivo. ¿Listo? Segunda derivada, coseno del ángulo. Su derivada es menos, con signo negativo, seno del ángulo. Tercera derivada, tangente del ángulo. Su derivada es secante al cuadrado del ángulo. Función secante su derivada, secante por tangente, función cotangente, su derivada, menos cosecante al cuadrado, y nuestra última función para derivar es cosecante, que su derivada es menos cosecante por cotangente. Entonces, muchachos, lo que tenemos aquí son las 6 derivadas inmediatas. ¿Sí? ¿Y qué significa derivadas no inmediatas? Cualquier función trigonométrica que no esté tal cual como la estamos observando aquí en estas 6, se considera derivada no inmediata. Y es lo que toca calcular por medio de las mismas reglas de derivación. Lo único que va a cambiar es que le vamos a agregar una función trigonométrica. ¿Listo? Entonces vamos a explicar acá. Derivadas no inmediatas. Profe, qué pena, al final, en la derivada es, de x significa derivada interna, ¿sí? Correcto. Recuerden que siempre que yo esté derivando, tengo que garantizar que eso ya haya quedado derivado. Entonces, bueno, eso lo voy a explicar mañana en las antiderivadas, pero de una vez ya que me preguntas. Cuando tú colocas f' de x, yo puedo colocar y', pero el concepto real es derivada de y con respecto a la derivada de x, ¿sí? Entonces, cuando tú dices f' seno de x, un ejemplo, menos seno de x, digamos que estás derivando coseno. Si tú dices f' menos seno de x, yo puedo escribir y' menos seno de x. Pero si lo escribo de la tercera manera, me queda menos seno de x igual. ¿Cuál es la diferencia? Que no voy a dejar el fraccionario, porque yo tengo que demostrar o garantizar que ese seno ya fue derivado. Y la única forma de hacerlo es que el de x que está dividiendo lo dejas como menos seno de x por dx. Y así tú me garantizas que ese menos seno fue derivado con respecto a x. Entonces recuerden que ustedes en la derivada tienen sinónimos, f', y', o el concepto de derivada es derivada de y respecto a la derivada de x. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, señora, profe, gracias. Bien. Entonces, íbamos en nuestras derivadas no inmediatas. Les voy a ponerles un ejemplo. Tengo función seno de 4x, por ejemplo. Entonces, fíjense en algo.
Eso ya es una no inmediata. ¿Por qué razón? Cuando usted va y mira sus 6 derivadas, ninguna tiene seno de 4x. Usted tiene seno solito, pero no del 4x, ¿sí? Como no está igual, pues usted le va a tocar derivarla, construyéndola, ¿sí? Entonces decimos, las derivadas de las funciones trigonométricas son una regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se compone la regla de la cadena para ellas? Entonces, derivada externa la vamos a entender como la derivada de la función trigonométrica sin importar el ángulo. ¿Listo? Esa es la derivada externa. Y la derivada interna es la derivada del ángulo. Esa es la regla de la cadena para una función trigonométrica. Entonces, apliquémoslo. F' de x sería igual. Entonces me dicen, derivada externa. Derive la función trigonométrica, no importa el ángulo que tenga. Entonces ustedes miran, la función trigonométrica que voy a derivar es seno. Entonces ustedes miran en sus 6 derivadas inmediatas. La derivada de seno, sin importar el ángulo, es coseno positivo. Significa que mi derivada externa me quedaría coseno positivo del mismo ángulo que tenga el ejercicio. Es decir, coseno de 4x. A eso nosotros le estamos llamando, esto que acabamos de hacer aquí, es mi derivada externa. ¿Listo? Listo, derivada externa. Por mi derivada interna. Entonces me dicen que la derivada interna es la derivada del ángulo. Entonces, siempre, muchachos, una función trigonométrica tiene ángulo. Igual que un logaritmo tiene base. ¿Sí? Entonces, mi ángulo es 4x. Entonces, derivada del ángulo, derivada de 4x, pues me quedaría solo 4. Y eso es lo que nosotros llamamos derivada interna. ¿Sí? Y pues el orden de los factores no altera el producto, pero lo ponen lindo. Significa que nos quedaría 4 por coseno de 4. ¿Y qué? Revísenlo, por favor, chicos, si tienen alguna inquietud. O si es claro lo que acabamos de explicar. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, si hubiera un número, o sea, antes del seno, si hubiera, no sé, un 3 seno de 4x. El 3 multiplica, entonces te daría 12 coseno de 4x. Ah, ok, gracias. Recuerden que si tengo algún término multiplicando o dividiendo, son coeficientes. Entonces, eso no tiene por qué cambiar la derivada que estamos generando. Profe, disculpe una pregunta. ¿Y yo puedo resolver el coseno o se deja así? Pues depende. Tú puedes reemplazar, bueno, menos mal lo dices. Ya de una vez lo repasamos. Las funciones trigonométricas se trabajan en grados o se trabajan en radianes. ¿Listo? Entonces, para que pongámoslo acá. Entonces, las funciones trigonométricas se trabajan en grados
o los puedo trabajar en radianes. Entonces eso es muy importante cuando ustedes están reemplazando la información. O sea, si tú supieras el valor de X, solucionas el coseno. Si no conoces el valor de X, pues lo dejas indicado. Entonces, si lo voy a trabajar en grados, su calculadora debe estar con una D. ¿Sí? Esa calculadora la deben tener como una D allí explícita. Y si la van a trabajar en grados, es decir, si su calculadora la tienen como una D en la parte superior, lo que deben tener en cuenta es que pi equivale a 180 grados. ¿Sí? Y si van a trabajar la calculadora en radianes, es decir, que su calculadora tiene un R en la parte superior, no necesitan transformar ningún pi. Únicamente reemplazan el dato en radianes común y corriente. Entonces voy a poner un ejemplo. Que ese valor de X sea pi medios. ¿Sí? Entonces, si yo quiero reemplazar el pi en su calculadora, ustedes tienen el pi ahí, que es el 3,1416. Si lo quiero reemplazar como pi, la calculadora tiene que estar en radianes. O sea, usted tiene que darle la configuración y dejar la calculadora en radianes. Pero si usted no quiere cambiarle la configuración a su calculadora, sino que quiere resolver así como usted resuelve cualquier ejercicio o operación, lo que usted hace es que como ese pi equivale a 180, entonces usted dice 180 dividido entre 2 y le daría 90. Significa que... Ay, es que ahí sí me han llamado al banco. Permítame un segundito, chicos. Dime, Camilo. Bien, qué pena con ustedes, chicos. Hoy es fatal el escenario. Me disculpo con ustedes porque estamos en inversión en bolsa que dieron esta semana autorización y está terrible. Pero bueno, sigamos. Entonces, tenemos, cuando estamos hablando en términos de grados, entonces si tengo X que vale pi medios, ¿sí? En términos de grados, ustedes reemplazan el 180 y quedaría 90. Significa que cuando vayan a reemplazar en la función trigonométrica, si lo están dejando en grados, que es lo que nos pregunta su compañera, me quedaría 4 por coseno y reemplazarían 4 por 90. ¿Sí? Y ese será el dato que ustedes colocan cuando están reemplazando en su calculadora. Si no le van a cambiar la configuración. Pero si la dejan en radianes, pues en sí lo que estarían reemplazando es pi medios, intacto. Pero no olviden que tendrían que colocar la calculadora en radianes.
¿Es claro lo que me preguntabas entonces? Sí, sí, señora, gracias. Listo, muy bien. Entonces no se les olvide eso. Siempre que sea función trigonométrica, o es en grados o es en radianes. No hay otra opción. ¿Listo? Entonces ya depende de ustedes cómo lo deseen trabajar o cómo lo deseen como tal aplicar. Otro ejemplo de funciones trigonométricas no inmediatas. Bueno, esa es una sencilla, ¿no? Otro ejemplo como para que nos quede claro de lo que se les puede presentar es, digamos que yo les doy una función y esa función la tenemos como 3/4, damos un fraccionario, de tangente a la 3 de x, por ejemplo. Me dan esa función y me dicen que la derive, ¿sí? Entonces lo primero que yo siempre hago es verificar en las 6 integrales inmediatas. Tengo tangente, sí, pero no tengo tangente a la 3. Significa que yo tengo que hacer el procedimiento, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos ese procedimiento? Pues para eso nosotros ya sabemos las reglas de derivación. El 3/4 ya hemos explicado en nuestra clase del día de hoy que eso nunca va a alterar porque es un término que está multiplicando. Pero tengo un tangente que tiene una potencia elevada a la 3. Entonces, formas de escritura. Cuando usted vea ese tangente de esa forma a la 3, lo que el ejercicio le está representando es que usted tiene 3/4 de tangente del ángulo, todo elevado a la 3. ¿Sí? Si usted encuentra esa potencia en la función trigonométrica, me está diciendo la cantidad de veces que se repite la función trigonométrica. Más nada tiene que ver eso con x, ¿sí? Nada tiene que ver con el ángulo. Por lo tanto, usted puede aplicar una regla de la cadena, ¿sí? Es decir, de tal manera que eso nos quedaría f' de x igual al 3/4 que no afecta nada, por derivada externa de regla de la cadena. El exponente multiplica, ¿sí o no? La base queda intacta, que es el tangente de x, y al exponente le restamos 1, significa que nos queda a la 2. Hasta ahora lo que hicimos fue derivada externa por regla de la cadena. Me hace falta hacer la derivada interna, ¿no es cierto? Y la derivada interna, pues es la de la función trigonométrica. Entonces usted va y mira, mientras las va reposando, dentro de sus 6 derivadas inmediatas, ¿a qué equivale la función trigonométrica tangente? Entonces decimos, la derivada de tangente es secante elevado al cuadrado. Entonces, usted dice, ya derivé la externa, la derivada interna es la derivada de tangente, y la derivada de tangente es secante al cuadrado del ángulo. Como el ángulo es x, la derivada de x da 1. ¿Sí? Nunca se les olvide que tienen que derivar el ángulo de la función trigonométrica. En este caso no altera porque la derivada de x le da 1. Y listo. Mira que puede multiplicar y organiza. De tal forma que nos quedaría 3 por 3, 9. Entonces yo lo puedo dejar como 9/4. Y ya depende del orden que usted desee. Lo puede dejar como tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. O puede dejar el 9 multiplicado tangente al cuadrado por secante al cuadrado, todo dividido entre 4. También es otra forma de escritura. Revísenlo, chicos, si tienen alguna inquietud. Profe, sí, yo tengo una duda. Y Dime. si, digamos, en vez de elevarlo a la 3, yo llegara y separar el tangente, digamos, y colocara tangente de x por tangente cuadrado de x, y ese tangente cuadrado de x lo expresara como una Eso no identidad se puede. trigonométrica. Oh, no, espera, no confundas las cosas. Si tú lo que quieres es escribir tangente al cuadrado por tangente, eso que tienes aquí, no lo vas a poder derivar si no tienes que bases iguales se suman los exponentes. De nuevo te va a tocar una regla de la cadena. No vas a poder derivar esto y luego esto, no, porque es una multiplicación. Recuerda que la única forma de que yo separe los términos y los pueda derivar cada uno es porque hay suma o porque hay resta. Aquí como hay una multiplicación, tú dices, no es regla del producto porque tienen la misma base. Entonces vas a volver a lo mismo. Por más de que los separes, vas a volver al mismo, bases iguales se suman los exponentes, entonces vuelves al mismo tangente del ángulo.
Entonces, la Ok, única forma de derivarlo es por regla de la cadena. listo, gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos, aparte de la de su compañero? Listo. Entonces, acabamos. Dime. ¿Por qué no se deja tangente X a lados, sino tangente a lados por X en el resultado? Recuerda lo que acabamos de explicar, Linda. Cuando yo tengo un tangente a la 2, es lo mismo que tener tangente de X al cuadrado. Como lo quieras dejar. Ah, ok, gracias, profe. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, perfecto. Entonces ya hemos finalizado nuestro repaso de derivadas. Sí es muy importante que si usted siente que debe reforzar, pues ahí tiene varios textos para que pueda reforzar derivadas. Si siente que necesita practicar un poquito más. Bueno, entonces chicos, mañana empezamos antiderivadas. Péguenle un repasito de hoy para mañana a sus derivadas, hagan así como su compañero que nos puso un ejercicio, miren, hagan uno que otro ejercicio por si mañana tienen alguna duda. Y mañana empezamos tema nuevo, ¿listo? Ya como tal de nuestro corte. Muchas gracias a todos nuevamente, ya los incluí en el WhatsApp, ya todos tienen el grupo de WhatsApp, ahorita corrijo el nombre de nuestra compañera. Entonces, en el momento en el que finalicemos llamada, ahorita que cerremos llamada, necesito que todos la finalicen para que se pueda generar el video, ¿listo? De tal forma que yo lo pueda pasar a YouTube y enviarles el link por WhatsApp. Me dice Jonathan que si puedo volver a explicar la última parte. ¿Qué parte, Jonathan? Profe, qué pena. Una preguntita, ¿no es necesario repasar otra vez lo de derivadas hiperbólicas y inversas? Bueno, No las necesito. O sea, digamos que yo ya parto, o sea, yo no parto de derivadas implícitas. Recuerda que las hiperbólicas y las inversas son implícitas. Chicos, no sé qué le pasó. ya, profe, ya se Listo. escucha. Vale. ¿Ven compartida mi pantalla igual? Sí, ahí está. Listo. Sí. Entonces, derivadas inversas, no necesito, o sea, pues ustedes ya vieron su cálculo diferencial, mal sería de mi parte volverlos otra vez a ver todo el cálculo diferencial. Pero lo único que sí necesito que tengan muy presente es a qué equivale cada una de las derivadas inversas. No el procedimiento, que son derivadas parciales y derivadas implícitas, pero sí a qué equivalen. Entonces, para que las repasemos. Entonces, ejemplo, tenemos función
tenemos función de seno a la menos 1 de x. Entonces, ¿qué es una inversa? Precisamente cuando estamos trabajando el proceso contrario de la función trigonométrica, no seno positivo, sino seno a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? ¿A qué equivale nuestra derivada de seno a la menos 1? Entonces, nosotros decimos derivada de la función inversa es 1 sobre la raíz de 1 menos el ángulo de la función trigonométrica al cuadrado. Entonces, si a mí me dicen cuál es la derivada de seno a la menos 1, pues la derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos el ángulo elevado al cuadrado. Función trigonométrica coseno a la menos 1 es la misma, chicos, solo que toda la fracción es negativa. Es decir, que tengo f' de x menos 1 entre la raíz de 1 menos el ángulo al cuadrado. Entonces es la misma de la función seno, lo único que estaría cambiando allí es que el factor es negativo, ¿sí? Toda la función es negativa. Luego tenemos f de x, función, tangente a la menos 1. Entonces su derivada correspondiente la tenemos de la siguiente manera. 1. Bueno, todo esto es de x, el de x siempre va en el numerador. No se les olvide. De 1 con respecto a 1 más el ángulo al cuadrado, ¿sí? La función tangente no tiene radical. Y en el denominador es la suma de la operación de su ángulo al cuadrado. Luego tenemos la función cotangente a la menos 1. Y pasa lo mismo, es la misma fracción, chicos, lo único es que el fraccionario es negativo. Es decir, que su derivada es menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, todo por dx. Luego tenemos la función trigonométrica secante a la menos 1. La función secante a la menos 1, su derivada es 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz y cambiamos el escenario con respecto a seno, es decir, que queda el ángulo al cuadrado menos 1 por dx. Y nos queda la última función trigonométrica, ¿sí? Que en este orden de ideas, acá que sería, ¿qué? Nos queda cosecante. Y cosecante es su derivada. Entonces, lo mismo que venimos diciendo. O sea, si en seno a la menos 1, coseno a la menos 1 es lo mismo, solo cambia el seno, ¿sí? Cuando tangente, la de cotangente a la menos 1, solo cambia el signo. La de secante, entonces, la de cosecante es la misma expresión, solo que con signo negativo. Y esto que tenemos acá es lo que nosotros llamamos las derivadas inversas. ¿Listo? Para que las tengamos allí presentes. Sí, las utilizamos bastante, pero no necesito el procedimiento, ya ustedes saben cómo se llega ahí. Los que quisieran repasar esa parte, recuerden que son derivadas implícitas. ¿Listo? No sé qué otra pregunta tengan, chicos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no a ustedes. Entonces, mañana cuídense bastante. Ya no se les olvide cancelar la llamada a todos para que yo pueda generar el video y lo pueda pasar a YouTube, cosa que si alguien pues necesita reforzar algo o si alguien no pudo ingresar, pues no haya ningún inconveniente. Muchas gracias a todos, que tengan ustedes un buen día y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Que estén bien, chicos. Muchas gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.
Chao.